Buenas tardes, bueno, o buenos días, depende de cuando estéis viendo esto. No, que tenía ganas yo de asomarme a este rinconcito, a esta cámara aquí, en este huequito que tengo en la autocaravana para hablar con vosotros. Y esta vez lo voy a hacer desde una pantallita pequeña, porque os invito a que nos acompañéis en el descenso de la Piedra de San Martín hacia Aret. Pues eso, en un descenso maravilloso que a nosotros nos gusta, este paso fronterizo de Francia, nos encanta. Pero claro, hacer solamente el descenso no tiene mucha gracia. Entonces he dicho, bueno, pues como tengo un relato, que además es un artículo que se ha publicado en algún medio de comunicación, pues mira, ¿por qué no hablo de este relato mientras hacemos el descenso? Y eso es lo que vengo a hacer, y me vais a ver en una pantallita pequeña según vais viendo el maravilloso paisaje que nos descubre Francia en este paso fronterizo. Venga, vamos a ello, ¿vale? Cuando por vez primera escuché la frase ruta de las golondrinas, no sabía que se estaba hablando de mujeres valientes que desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta los años 30 del siglo XX cruzaban los Pirineos hacia Francia en busca de un trabajo que duraría un periodo de tiempo limitado. Aquellas jóvenes marchaban de sus pueblos y lo hacían a la vez que partían las golondrinas, estas últimas en busca de territorios más cálidos. Sería en primavera cuando jóvenes y golondrinas volverían a los pueblos de los valles. Esa estacionalidad en el viaje que hacían y que vestían en su mayoría de negro, contribuyó a que se les llamara las golondrinas. Aquellas jóvenes mujeres, casi en su totalidad, eran solteras, iniciaban un difícil camino en torno al 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Eran mujeres de los valles del Roncal, también del vecino Salazar y de los Cense de Hecho. Este movimiento migratorio se dio entre los años 1850 o 70 hasta los años 30, más o menos. El destino de aquellas jóvenes estaba en el País Vasco francés, en las fábricas de alpargatas de Mauléon, donde Rubén y yo nos dirigimos ahora. Un viaje en aquellos tiempos que podemos calificar de duro, muy duro. Era necesario atravesar los Pirineos y en muchas ocasiones era con nieve, algo que llegó a provocar la muerte de algunas de aquellas jóvenes. Ellas fueron mano de obra en una industria que llegaba a ocupar a 5.000 trabajadores, la mayoría mujeres, y muchas de ellas de Erroncaríbar, Valle del Roncal. Como ejemplo, en el año 1911 llegaron a trabajar a Mauléon desde los 3 valles antes mencionados casi 1.000 mujeres, 933. De ellas, 221 eran del Valle del Roncal. Su distribución por pueblos quedó más o menos así: 15 de Garde, 21 de Vindagot, 25 del pueblo que da nombre al valle, de Roncal, 41 de Burgui, 42 de Uztarrot y del último pueblo del valle, de Isaba, 77 jóvenes. Aquellas muchachas con edades comprendidas entre los 15 y los 22 años trabajaban fabricando, a ver si lo digo bien, espadril. Bueno, se escribe espadrilles. ¿Cómo se denominaba en francés a las alpargatas? Lo hacían en jornadas que superaban las 12 horas, llegando en algunos casos a las 16 horas, días enteros entre cáñamo, lednas, lona. Muchachas jóvenes que, de haber nacido más cerca de la capital de su provincia, quizás hubieran ido a trabajar a alguna fábrica o a servir a alguna casa, pero en el caso del Valle de Roncal y también del de Salazar y de Hecho, quedaban más cerca las tierras francesas y sus fábricas que las capitales. Aquel trabajo de alpargateras permitía a aquellas jóvenes hacer posible la elaboración del ajuar que podrían aportar como dote en un futuro matrimonio. Cuando estaba previsto el inicio del viaje hacia Francia, las jóvenes se organizaban para realizar el trayecto en conjunto. En muchas ocasiones coincidían hermanas, primas, por supuesto amigas y vecinas de pueblos y valles. En aquellos años era poco el equipaje, algo de ropa de abrigo, poco calzado, algo para el aseo personal y comida para los días que tenían por delante. Y poco más, si acaso algún libro, pero en su mayoría de carácter religioso. Para las jóvenes de Sigüés y Salvatierra de Esca, el viaje comenzaba cuando se encontraban en Burgui. Después, adentrándose en el interior del valle, otras jóvenes se iban sumando al grupo inicial. Eran la de los pueblos de Garde, del Roncal y de Urzainqui. Todas ellas llegaban hasta Isaba.
el último pueblo por el que pasarían hasta llegar a la frontera francesa, y a donde también llegarían las jóvenes de Uztarroz. Ya en el valle de Belagua, el grupo de jóvenes que había partido de Isaba se unían a las que llegaban de los pueblos de Ansó y de Fago, en el vecino valle de Echo. Seguramente esas jóvenes atravesaban por el conocido como Paso del Oso, y antes de descender a Belagua pasarían cerca de Belabarce, por cierto, un rincón que tiene una cascada maravillosa. La noche es probable que la pasarían en la venta de Arraco, venta que se situaba cerca del Dolmen de Arraco, uno de los mejor conservados de Navarra, que fue construido hace 3000 años y que seguramente fue un lugar de descanso de los muertos. Al día siguiente, las jóvenes golondrinas tenían por delante la subida hasta la venta de Juan Pito. El camino seguía entre montañas de 2000 metros de altitud que sin duda dibujaban un paisaje maravilloso, pero también amenazante, como cuando el viento y la nieve se apoderaba de los días de marcha. Desde Juan Pito se llegaba hasta cerca del barranco de Arrancogoiti, ya muy cerca de la frontera franco-española. Hasta Arrancogoiti solían acompañarles algunos hombres de los pueblos del valle. Iban con caballerías donde se habían colocado los pequeños hatos de las muchachas. Ellas atravesaban las montañas a pie. Llegados a este lugar, era hora de que aquellos hombres regresaban. Estaban demasiado cerca de la frontera y ellos no llevaban salvoconducto. A las jóvenes aún les quedaba pasar por Venta Dominica, Caserna en Santa Ingracia, para finalmente llegar a Mauleón. Aquellas muchachas compartían ilusiones. Las más jóvenes, que viajaban por vez primera, se dejaban aconsejar por las más veteranas. Todas ellas sabían que el jornal que ganaran en aquellos meses habría de ser convertido la mayor parte de él en bienes. Eran sabedoras que todo aquello que pasaran por la frontera debía ser declarado. Y por ello, en muchas ocasiones, divisas y compras, como telas, bordado, relojes, porcelanas, incluso chocolates, era pasado a nuestro país por parientes que usaban caminos alternativos y normalmente no vigilados. Cuando aquellos parientes regresaban unos días antes, era hora de preparar en los pueblos del valle la bienvenida a aquellas jóvenes valientes que volvían en la primavera como lo hacían las golondrinas. El viaje había terminado. Por delante quedaba el trabajo en el campo, la ayuda en casa, los días de fiesta y probablemente el inicio de algún noviazgo. Estaría por llegar otro otoño en que otros grupos de golondrinas alpargateras pondrían rumbo a Francia. Bueno, y espero que os haya gustado este pequeño artículo. Y lo que sí que vamos a hacer es que vamos a hacer otro vídeo, y este sí ya, en Mauleón, en una de las fábricas de alpargatas, hablando con un descendiente de una mujer de Isaba, con el nieto de una mujer de Isaba, que nos cuenta cómo se hacen o cómo se hacían y con qué herramientas se hacían las alpargatas en aquellos años. Y hasta entonces, y como siempre digo, chao, chao.